Una vez estaba conversando con un amigo y me contó una historia que me pareció muy graciosa, la verdad. Una persona se le acercó mientras él estaba caminando y le ofreció venderle una calculadora. A todas luces, esta calculadora parecía muy buena y precisamente él necesitaba uno para su hijo. Así que evaluó el precio, evaluó la calidad y dijo, sí, me conviene. Entonces de inmediato la compró. Bueno, el vendedor lo envolvió muy bien en una cajita y se lo entregó, todo estaba muy bien. Cuando él llegó a la casa, llegó contento con la noticia para decirle a su esposa, acabo de comprar una calculadora para nuestro hijo, quiero que la veas. Y cuando abre la caja para enseñarle la calculadora, no había nada, estaba vacía. Le robaron y le engañaron al mismo tiempo. Qué triste, ¿verdad? A veces nos puede pasar algo similar. Un engaño puede robarnos nuestros sueños, nuestras ilusiones y muchas veces puede truncar muchas de nuestras expectativas y proyectos en la vida. Entonces debemos tener cuidado con los engaños y sobre todo con las trampas de carácter sexual que pueden frustrar nuestras expectativas en el futuro, pueden truncar los proyectos que tenemos en la vida o por lo menos pueden desviar nuestros sueños y nuestros anhelos que tenemos para el futuro. Así que debemos tener cuidado, como les decía hace un momento, con las trampas sexuales, con los peligros de carácter sexual, el pecado sexual. Justamente hoy vamos a hablar acerca de ello. Y yo quisiera empezar leyéndoles un pasaje en la Escritura que nos habla justamente acerca del peligro que representa el pecado sexual en nuestra vida. Dice Proverbios capítulo 7, vamos a ver algunos versículos. Por ejemplo, el versículo 7 dice, vi entre los simples, es decir, un ingenuo, un imprudente, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento. Luego el versículo 21 nos sigue contando esta historia, dice, lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, le obligó con la salamería de sus labios, al punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero, como el necio a las prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida hasta que la saeta traspasa su corazón. El versículo 27 termina prácticamente diciendo, como camino al Seol, o sea, al sepulcro, es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. Qué descripción tan clara de lo que representa el peligro del pecado sexual, ¿verdad? Puede acabar con nuestra vida, puede llevarnos a frustrar nuestros sueños, puede llevarnos prácticamente a una situación que posiblemente sea difícil superar. Y Dios quiere cuidarnos y justamente quiere advertirnos de ello. Hoy veremos la historia de José y cómo José enfrentó el peligro de la tentación sexual y cómo, gracias a Dios, pudo afrontar esta situación y ser librado de ella. Les invito a abrir sus Biblias también en el libro de Génesis, por favor, Génesis capítulo 39, y vamos a leer los versículos 7 en adelante, que nos habla precisamente acerca de este tema tan interesante. Amén. Dice entonces Génesis capítulo 39, versículo 7. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de casa y les habló diciendo, mirad,
nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señora a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo: el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo: así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Y tomó su amo José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Qué interesante, ¿verdad? A todas luces ya aquí nos habla precisamente del pecado sexual y específicamente acerca del pecado de adulterio, ¿verdad? Pero ¿qué es el pecado sexual? ¿A qué nos referimos cuando hablamos del pecado sexual? ¿Es que el sexo es malo acaso? ¿Es que Dios no quiere que los seres humanos disfruten de las relaciones sexuales? No, Dios creó el sexo. Dios bendice las relaciones sexuales cuando están dentro de su orden, del orden de Dios, dentro de su voluntad. Y Dios estableció que para que una persona pueda disfrutar del sexo, el lugar o el momento, el estado donde uno puede disfrutar del sexo con la bendición de Dios es dentro del matrimonio. Las relaciones sexuales fuera del matrimonio son un pecado, son dañinas, traen consecuencias lamentables y obviamente nos van a poner en una situación de mucha peligrosidad. Amén. Así que Dios quiere que tengamos cuidado. Entonces el pecado sexual es aquel que se comete teniendo relaciones sexuales fuera del estado del matrimonio. Dios desea que tengamos relaciones sexuales solamente dentro del matrimonio, y fuera de ella, lógicamente, siempre van a tener consecuencias lamentables. Ahora, lo que encontramos aquí, mire, en Génesis 39:7 dice lo siguiente: aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Obviamente, cuando aquí la palabra del Señor nos habla de que la mujer de Potifar estaba diciendo a José que durmiera con él, lo que quería es que él tenga relaciones sexuales con ella. En otras palabras, si José accedía a la invitación de esta mujer, él y ella cometerían adulterio contra Potifar, que era el esposo de ella. Ahora, hablando específicamente del adulterio como un pecado sexual, vemos que la palabra de Dios lo prohíbe expresamente desde los 10 mandamientos que se dio a los israelitas y también a nosotros en el libro de Éxodo. Por ejemplo, Éxodo 20:14, el séptimo mandamiento es claro, dice: no cometerás adulterio. Luego en el versículo 17 de Éxodo 20 también nos aclara que debemos tener cuidado no solo con el adulterio en sí mismo, que tiene que ver con tener relaciones sexuales con una persona que no es su cónyuge, sino que debemos tener cuidado con la codicia que empieza en el corazón. Por eso dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. No codiciarás ni la mujer de tu prójimo. El Señor Jesús también, cuando nos habló y Él estuvo entre nosotros, nos dice algo similar. Explicó que el adulterio no se limita al acto sexual o a las relaciones sexuales entre una persona casada con otra que no es su cónyuge. En realidad el Señor lo llevó más allá y dijo que el origen de la relación, del adulterio está en el corazón, y que basta con que una persona ya codicia a otra en su corazón, entonces ya ha pecado o ya ha cometido adulterio. Dice Mateo capítulo 5 versículo 27: oísteis que fue dicho: no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Se da cuenta? Tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor entonces nos advierte que no basta con
llegar a las relaciones sexuales fuera del matrimonio, sino que aun cuando uno codicia a una mujer estando casado, que no es su esposa, o a una esposa que codicia a otro hombre que no es su esposo, ya está cometiendo adulterio en su corazón. Bien, la pregunta ahora es, ¿por qué prohíbe Dios el adulterio? ¿O por qué prohíbe Dios el pecado sexual? ¿Y por qué debemos decirle no al adulterio? Bueno, queridos hermanos, la palabra del Señor nos da algunas cosas muy importantes aquí para poder meditar y para poder reflexionar. Dice la palabra del Señor, por ejemplo, en Proverbios 2:17 lo siguiente: la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. ¿Qué nos está queriendo decir aquí? Que el matrimonio es un pacto. Y la primera razón por la que nosotros no debemos cometer adulterio y no debemos caer en el pecado sexual, entre otras cosas, es que el matrimonio es visto en la Biblia como un pacto entre un hombre y una mujer ante Dios. Es un pacto entre un hombre y una mujer ante Dios y con Dios. En otras palabras, no es solamente un pacto entre un hombre y una mujer, es un pacto con Dios, de vivir el uno para el otro y de ser fieles. De tal manera que cuando uno comete adulterio, no solamente peca contra su cónyuge, está pecando contra Dios, está ofendiendo a Dios. El carácter de Dios es un carácter fiel. Dios es leal. Y cuando uno es desleal, uno es infiel, está yendo contra el carácter fiel de Dios. Otro pasaje en la palabra del Señor, Malaquías, capítulo 2, versículo 14, dice lo siguiente: mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Imagínense, el matrimonio es un pacto entre el hombre y la mujer y un pacto también de ambos con Dios. Luego el versículo 16 de Malaquías 2 dice: porque Jehová Dios de Israel ha dicho que Él aborrece el repudio, o sea, el divorcio, ¿verdad? Y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales, o sea, no sean infieles, es lo que está diciendo el Señor. Entonces, la primera razón por la que nosotros no deberíamos cometer adulterio o caer en pecado sexual es porque Dios ve el matrimonio como un pacto entre un hombre y una mujer y un pacto ante Dios. Y cometer ese pecado es una ofensa, es un pecado contra Dios. La segunda razón es porque Dios advierte que Él va a juzgar a los adúlteros y a los fornicarios. Y el Señor dice enfáticamente que ellos no heredarán el reino de los cielos. Debemos ser claros en eso, queridos hermanos. Dios juzgará, dice, a los adúlteros y a los fornicarios. Y cuando habla de los fornicarios, habla de todo tipo de pecado sexual o todo tipo de inmoralidad sexual. La palabra del Señor en Hebreos, capítulo 13, el versículo 4 dice: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. ¿Se da cuenta? Dios va a juzgar a estas personas. Luego en 1 Corintios, capítulo 6, el versículo 9, dice la palabra del Señor: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Está claro que Dios enfatiza claramente, ¿verdad?, que no entrarán en el reino de los cielos. Y una tercera razón por la que nosotros no deberíamos practicar el adulterio ni caer en pecado sexual es porque es la voluntad de Dios que con determinación digamos no a la tentación sexual y seamos librados de sus
terribles consecuencias. Sí, hay consecuencias terribles que Dios quiere que seamos librados. Y el decir no es lo primero que tenemos que hacer. Mire lo que dice la palabra del Señor, Mateo 5:29. Dice, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. El Señor está refiriéndose al pecado de adulterio y a la fornicación, por si acaso. Luego el versículo 30 dice, y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Nuestra determinación debe ser tan clara, tan firme, y debemos estar tan decididos en decirle no al pecado sexual, que podría compararse con una decisión tan fuerte como estar dispuestos, si es posible, a sacarnos nuestro ojo o sacarnos nuestra mano, si es que ello nos va a librar de la caída, ¿verdad? En otras palabras, tenemos que estar convencidos y determinados a decir no al pecado sexual, ¿verdad? O al adulterio, como en este caso se menciona. Proverbios capítulo 6, versículo 32 dice, mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace, heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. ¿Cuáles son las consecuencias? El mismo infierno, querido hermano, es un peligro para cuando uno comete pecado sexual. Y aquí dice que no solamente el infierno, sino que en esta vida lo que nos espera es vergüenza, es dolor. Corrompe su alma el que tal hace, heridas y vergüenza hallará. Y hermano, dice su afrenta, es decir, su vergüenza nunca será borrada. Qué terrible, ¿verdad? Si bien es cierto, Dios perdona nuestros pecados, las personas y la vergüenza que esto trae muchas veces no se borra fácilmente, ¿verdad? Así que tengamos cuidado. Dios nos quiere librar de estas situaciones, amén, y de estas consecuencias tan terribles. Ahora, ¿qué señales de cuidado debemos nosotros tener en cuenta? ¿Qué señales debemos mirar para evitar caer en el pecado de adulterio o en el pecado sexual? Una de las cosas que nos enseña la historia que acabamos de leer respecto a la vida de José es que el pecado sexual siempre comienza en el corazón. Amén. Las etapas en las que José fue tentado nos enseñan a ver que no ocurrieron las cosas de la noche a la mañana, ¿verdad? Tuvieron un proceso, tuvieron una forma de progresión, y una de las cosas primeras que debemos entender es que el pecado sexual nunca ocurre de la noche a la mañana, siempre comienza en el corazón. Mire lo que dice la palabra del Señor, Génesis capítulo 39, el versículo 6 dice, y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía, se refiere a Potifar. Y era José de hermoso semblante y de bella presencia. El versículo 7, aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José. Mire, esta palabra, ¿no? Ya se dice que José era de hermoso semblante, de bella apariencia, pero miren que la mujer de Potifar puso sus ojos en José. Esta expresión, puso sus ojos, es lo que quiere decir que puso su atención, su interés en José, ¿sí? En otras palabras, apartó su mirada de su esposo y los empezó a poner en José. ¿Ah? Qué interesante, cuando uno deja de mirar a su cónyuge y empieza a poner su mirada para observar a otra persona que no es su esposo. Tengamos cuidado. Pero la pregunta aquí es, ¿qué nos puede llevar a nosotros? ¿Qué puede llevar a una persona a apartar la mirada de su cónyuge para ponerla en otra persona? Bueno, he anotado algunas cosas que muchas veces pueden ser la causa de que uno aparte su mirada. Una puede ser la falta de comunicación, la falta de comprensión en la pareja. Cuando hemos dejado de conversar, hemos dejado de comprendernos, estamos abriendo una puerta a
que haya una necesidad ahí insatisfecha. La mucha familiaridad que nos hace vernos de forma tan rutinaria y ya no con esa expectativa. Ya se nos hace tan común estar con el esposo, con la esposa, que ya no disfrutamos de esa expectativa, de esa emoción, ¿verdad? Que era al comienzo como que nos pasaba electricidad en las manos cuando la tocábamos, que nos emocionábamos al verlo. Ya se nos hace tan familiar, la vemos o lo vemos de manera tan común que perdemos esa expectativa, esa emoción. No se debe perder eso nunca, ¿verdad? El trato indiferente y áspero muchas veces es una puerta abierta. También el estar demasiado ocupado en el trabajo y en otras ocupaciones, que no nos damos un espacio y un tiempo para estar juntos como pareja. Tenga cuidado de pasar demasiado tiempo en el trabajo y demasiado ocupado y no tener tiempo para su pareja. Amén. El dejar de cultivar el trato amoroso a veces hace que uno quite su mirada de la pareja. El tratar de buscar una salida equivocada a nuestras necesidades emocionales. Claro, a veces tenemos necesidades emocionales y esperamos que nuestra pareja lo supla, pero cuando vemos que de repente nuestro esposo, nuestra esposa no nos entiende, no nos comprende, tratamos de buscar equivocadamente la salida más fácil, buscar dónde satisfacer la sed de nuestra alma. Y hermano y hermana, querido amigo, ten cuidado. Pueden ser trampas en el camino que tú debes evitar, debes desviarte. La mujer de Potifar puso sus ojos en Jesús. Lo empezó a observar, lo empezó a ver. Y mientras más lo observaba, más se emocionaba. Mientras más lo observaba, más se entusiasmaba con él. Imagínense los pensamientos y las ideas que pudo haber venido a la mente de esta mujer, ¿verdad? Empezó de repente a observarlo y a fantasear en su mente acerca de lo genial y lo mágico que sería estar con José. Empezó a ver y a soñar en su mente acerca de cómo sería estar con él. Y la emoción empezó a crecer y el deseo empezó a crecer hasta que no se pudo contener y le ofreció abierta y descaradamente estar con él o que él tenga relaciones sexuales con ella, ¿verdad? Ella empezó pensando, maquinando, ilusionándose, imaginándose, fantaseando en su corazón y empezó a despertar el interés, la codicia, al punto que ya no pudo dominarlo ni controlarlo, sino que abiertamente se ofreció a él. Cuán importante son las advertencias que nos hace el Señor Jesús cuando nos dice que debemos tener cuidado con el codiciar en nuestro corazón, y cuán cierto es el hecho, queridos hermanos, de que el adulterio comienza primeramente en el corazón. Por eso es allí donde nosotros tenemos que empezar a cortarlo. Si de pronto estás desviando tu mirada de tu esposo, de tu esposa, y tal vez estás observando a alguien que no es tu esposa y están despertándose pensamientos e ideas inapropiados, incorrectos, pecaminosos en tu corazón, es allí donde tienes que empezar a tratar, a curar el tema. Es allí donde tienes que empezar a cortar y desechar todos esos pensamientos, todas esas ideas y empezar a trabajar en tu relación con tu esposo, con tu esposa, con tu pareja. Amén. Es ahí donde debemos empezar a atacar. En segundo lugar, debemos entender que la tentación sexual puede ser muy sutil y disimulada, o puede a veces ser abierta y descarada, como fue el caso de la mujer de Potifar, que abiertamente le dijo: ven y duerme conmigo. Amén. Tengamos cuidado. En tercer lugar, la tentación por lo general es persistente. No debemos tener una actitud triunfalista cuando de pronto salimos victoriosos de una tentación, sino que debemos entender que esa tentación puede reiterarse, puede ser persistente. Recuerde, cuando Jesús estuvo en el desierto y fue tentado por Satanás, el diablo no vino a tentarle una vez, vino otra vez y otra vez. El diablo es astuto y muchas veces las tentaciones van a venir una y otra vez. La palabra del Señor dice, el versículo 10, Génesis 39:10 dice: hablando ella a José cada día y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Mire, cada día esta mujer venía y lo hostigaba y lo tentaba y seguramente le daba sonrisas coquetas, ¿verdad? Quizás movimientos insinuantes, tal vez palabras muy insinuantes o abiertas, y
tratando de insistir para que él ceda. Hermanos queridos, la forma persistente en que la mujer insistía en tener relaciones sexuales con José debe ser para nosotros una advertencia de lo insistente y de lo tenaz que puede ser la tentación y cuán firme debe ser nuestra determinación de permanecer en la pureza sexual, de permanecer en la voluntad de Dios y no ceder a la tentación. Amén. En cuarto lugar, la tentación puede llevarnos a pensar que estamos obligados a ceder porque no hay otra salida. La palabra del Señor dice, Génesis 39:11, y aconteció que cuando entró él un día en casa para hacer su oficio, no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. La mujer de Potifar lo había planificado y lo había arreglado todo de tal manera que tal vez pensó que si José no veía a nadie, se animaría a ceder a sus peticiones, ¿verdad? Tal vez equivocadamente pensó que si José no veía ningún testigo, él caería, ¿verdad? Y luego lo cogió y lo sostuvo pensando que si lo obligaba, él no se resistiría, ¿verdad? Pero hermanos, José al parecer era de un corazón íntegro. Él sabía que aunque nadie lo viera, Dios lo estaba viendo. Y decimos íntegro porque él no necesitaba de que lo viera o no lo viera la gente para hacer lo correcto. Hermanos, él sabía que debía hacer lo correcto y mantenerse puro sexualmente delante de Dios. Amén. Te pregunto, ¿eres una persona íntegra? ¿Cómo es tu conducta? ¿Cómo te conduces? ¿Esperas que las personas te vean y solamente cuando eres observado te conduces rectamente? ¿O eres una persona que mantiene su rectitud aun cuando nadie te ve? Integridad. La forma como tú te conduces a solas cuando nadie te ve es tu verdadero yo, es quien tú eres realmente. Y si tú delante de las personas eres una cosa y a solas eres otra, entonces eso nos habla de falta de integridad. Que Dios nos ayude a ser íntegros, amén, y obviamente a ser firmes en nuestra determinación de permanecer fieles a Él. Una otra cosa que debemos observar es que el no ceder a la tentación sí nos bendice en nuestra relación con Dios, pero debemos entender que puede levantarse represalias maliciosas en nuestra contra. Así le pasó a José. Él trató de hacer lo correcto, no cayó en la tentación, no cedió a los pedidos y a todas las artimañas que esta mujer trató de hacer contra José para que, en cierto modo, obligarlo a que él pueda pecar, sino que cuando ella vio que José no le hizo caso, frustrada y despechada, quiso vengarse contra él. A veces nos puede pasar también lo mismo. Amén. Y debemos tener cuidado. A veces, como el caso de esta mujer, trató de obligar a José y nosotros podemos también caer en el engaño. Nos sentimos en una situación, ella es la esposa de mi amo, me está ordenando, me está obligando, ¿qué me queda? Voy a ceder. No, él se mantuvo firme. Hermanos, siempre hay una salida para la tentación y debemos tenerlo claro. Ahora, muchas veces cuando no cedemos a la tentación podemos experimentar, como en el caso de José, situaciones adversas y represalias de gente que se incomoda por nuestra integridad y se incomoda por el hecho de que vamos a mantener nuestra pureza. Puede que nos ridiculicen, puede que hablen mal de nosotros o puede, como en el caso de José, que nos calumnien, pero igual que nada de eso nos obligue a ceder a la tentación. Mantén tu integridad, mantén tu pureza, mantente obediente y fiel al Señor, mantente puro, porque Dios premia tarde o temprano a los que le agradan, a los que deciden hacer su voluntad. Bien, ahora hablemos de cómo podemos afrontar la tentación. ¿Qué principios nos enseña la forma como afrontó José la tentación? Bueno, vamos a ver algunas cosas. Dice el versículo 8 del capítulo 39, y él no quiso y dijo a la mujer de su amo, he aquí
que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Y ella lo asió por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Hay algunas palabras claves aquí que podemos rescatar, ¿verdad? José dice aquí, él no quiso. Luego él le dijo a ella lo que él pensaba. Y otra cosa muy importante, hermanos, él huyó y salió. Creo que son cosas que nos hablan acerca de lo que nosotros podemos hacer. Uno, José tenía bien claro lo que quería y lo que no quería. La palabra del Señor dice que él no quiso acostarse con ella. Sencillamente él no quiso. Él había determinado anticipadamente lo que quería y lo que no quería en su corazón. Amén. No es que él quería pero no podía, ¿no? Algunas personas se excusan, mira, es que sí, no quieren quedar mal, ¿no? Yo quisiera pero no puedo, tú sabes, la religión me lo prohíbe. No es que la religión nos prohíba nada, es que realmente nosotros amamos a Dios y no queremos tener nada que ver con algo que deshonra a Dios y desagrada el nombre de Dios, ¿verdad? Entonces, de verdad no estaba interesado en una relación incorrecta, no estaba interesado en una relación adúltera. No es que quería y no podía, o porque tenía miedo, o no es que la mujer de repente no le gustaba y era una persona no atractiva. La historia nos hace ver de que los grandes nobles, como era Potifar, y ricos, buscaban mujeres las más hermosas. Así que posiblemente la mujer de Potifar era una de las mujeres más hermosas en Egipto. Así que pensemos un poco en eso. Pero también José le dijo a ella, ¿no? Le habló a ella, le dijo, no está bien esto, etcétera, etcétera. En otras palabras, José sí sabía lo que quería. Él quería honrar a Dios, él quería agradar a Dios, él quería hacer las cosas bien hechas. Él quería casarse bien, no quería tener relaciones así nomás, sexuales, ¿verdad? Pregunto, ¿sabes lo que quieres, querido hermano? ¿Sabes lo que no quieres? Tú necesitas determinarlo como joven, soltero o como persona casada. Necesitas determinarte. Antes de que venga la tentación, tienes que decidir en tu corazón qué es lo que tú quieres y qué es lo que no quieres. Decide honrar a Dios, decide mantenerte puro, decide que vas a vivir para el Señor todos los días de tu vida y decide que vas a rechazar el pecado porque no te trae nada bueno. Amén, no nos conviene. Por otro lado, José no se dejó atrapar. Dice el versículo 10, él no le escuchó. En otras palabras, él no se dejó seducir, él se mantuvo firme en su decisión. Una vez que tú decides honrar a Dios y decides no tener nada que ver con el pecado sexual, el adulterio, la fornicación, lo que sea, mantente firme. Esto es una muy buena práctica. Y tercero, José tenía bien claro cuándo resistir y cuándo huir. Y en ese momento que la mujer estaba allí tratando de acostarse con él, no era momento para hablarle ni explicarle, era tiempo para huir. Y él hizo lo correcto, huir. Hay momentos en que es importante que nosotros huyamos, que escapemos de la tentación. Sal de los lugares donde te ofrecen tentación o huye de las situaciones que te van a exponer. Tenemos que aprender a encontrar la diferencia y no decir, yo puedo, yo soy valiente, tengo el poder de Dios, no me van a vencer. No, hay momentos en que la valentía está no en quedarse, sino en huir. Así que seamos sabios. Y yo quisiera que podamos ver dos principios. Cuando José dice, mira, mi amo me ha dado todo esto en mis manos, y dice lo siguiente, muy importante, tú eres su mujer, ¿cómo pues yo haría este grande mal y pecaría contra Dios? ¿Cómo haría este grande mal contra mi amo Potifar y pecaría contra Dios? ¿Qué era lo que tenía José en su corazón? Él amaba a su amo, amaba a su prójimo y no quería hacerle mal. Y amaba a Dios y no quería pecar. ¿Qué es lo que te va a guardar de pecar, querido hermano? ¿Qué es lo que te va a guardar? Es que tú ames a tu prójimo, que tú ames de verdad a las personas y no quieras hacerle daño. Amén. Recuerda, si tú cometes adulterio o caes en pecado sexual, tu esposa, tu esposo, tus hijos lo van a sufrir. Y tú, si realmente los amas,
vas a renunciar al pecado sexual porque no quieres dañarles a ellos. Amén. Si tú eres una hija de Dios, si tú eres un hijo de Dios, estarás dispuesto a renunciar al pecado porque sabes que eso puede dañar a tus padres, dañar tu futuro. Entonces, si amamos realmente a nuestro prójimo, no vamos a querer hacerles nada que les traiga pena, tristeza, dolor o angustia. Amén. Y por otro lado, José amaba a Dios y él decía, ¿cómo pecaría yo contra Dios? Él no quería hacer nada que desagrade a Dios, que deshonre a Dios y que ofenda a Dios. Y si tú amas a Dios, entiendes y sabrás qué cosa le agrada, qué cosa no le agrada. El pecado en cualquiera de sus formas, y especialmente el pecado sexual o el adulterio, ofenden a Dios. Y cuando hablamos del pecado sexual, no solamente nos referimos al adulterio, hablamos también, por ejemplo, del homosexualismo, hablamos de el tener relaciones sexuales entre personas solteras, hablamos de la pornografía, de la zoofilia, etc. Todo tipo de pecado sexual o inmoralidad sexual, cualquiera que sea tu tentación, Dios está dispuesto a ayudarte. Y si tú amas a Dios y amas a tu prójimo, esos principios te van a sostener y te van a mantener firme. El Señor nos da ese mandamiento: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Quiero terminar con esto y te animo a que ames a Dios con todo tu corazón y ames a tu prójimo como a ti mismo. Y que si te sientes tentado, como el Señor nos dice en su palabra, aprendamos a decir no al pecado y a la tentación sexual y podamos disfrutar de su presencia y de su gracia, que es suficiente para ayudarnos y guardarnos de toda caída. Quiero animarte en este día a permanecer fiel en pureza sexual sin ceder a la tentación. Quiero animarte a mantenerte firme en la pureza sexual y no ceder a la tentación, sabiendo de que Dios tiene cosas mejores para ti. Amén. Aleluya. Permíteme orar por ti en este momento. Señor, te damos gracias por esta palabra que tú nos has dado. Y quiero orar por mis hermanos y hermanas. Algunos tal vez no están siendo tentados, pero saben que es una situación que representa un peligro para sus vidas. Te pido, Señor, que cada uno de ellos, conscientes de lo sutil que puede ser la tentación, puedan decidir, Señor, vivir en pureza sexual y estar firmes en esa pureza sin ceder a la tentación. Señor, oro también por aquellos que en este momento puede que estén siendo tentados. Señor, algunos, Señor, quizás no tienen todo lo que desean en sus relaciones matrimoniales y están quizás sintiéndose tentados a buscar la salida más rápida. Te pido en el nombre de Jesús que abra sus ojos y les hagas ver que toda esa ilusión de aparente felicidad es solamente un engaño, Señor, que el enemigo pone solo para traer destrucción, vergüenza y muerte, Señor, a sus vidas. Señor, te pido que los guardes, aquellos que están siendo tentados con la pornografía, el adulterio, Señor, las relaciones sexuales fuera del matrimonio, Señor, homosexualidad o cualquier otro pecado sexual. Señor, te pido que los fortalezcas, les llenes de tu espíritu y ellos puedan ser librados, Señor, con tu poder y tu gracia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. ¿Qué de ti, querido amigo? Tal vez nos estás escuchando, querida amiga, y todavía no has tomado la decisión de entregarle tu vida a Cristo. Tal vez ya has estado o estás viviendo en una relación adúltera, en una relación de convivencia, y tú dices, ¿y ahora qué hago? Bueno, primero empieza entregándole tu vida a Cristo y luego permite que el Señor con su palabra te guíe a ordenar tu vida. Tal vez tienes que empezar por arrepentirte, pedirle perdón al Señor y decirle, Señor, ayúdame a dejar estas tentaciones o ayúdame a dejar estos pecados. Y el Señor lo va a hacer. Pero primero tú necesitas la fortaleza y el poder que viene de Dios. Ahí donde estás, te invito a hacer esta oración, invitándole a Cristo a entrar en tu corazón. Repite conmigo esta oración, por favor. Señor Jesús, te doy gracias por tu palabra y te doy gracias por morir en la cruz por mis pecados. Te pido perdón de corazón por mis pecados. Ya no quiero seguir viviendo así. Quiero que me perdones y me ayudes a vivir una vida para agradarte a ti y para ser de bendición a las personas. Entra en mi corazón. Perdóname, límpiame, te entrego mi vida.
Gobierna mi vida de ahora en adelante. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Si tú quieres conocer más del Señor y has hecho esta oración, por favor escríbenos o llámanos a los teléfonos que están ahí en pantalla. Para nosotros será un gusto conocerte y ayudarte a caminar y conocer más del Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga.